¿Cuál es la historia 100% real más aterradora que has escuchado? Trabajo en el turno de medianoche en una gasolinera. Durante mucho tiempo he rotado por varias estaciones en zonas con distintos niveles de actividad delictiva. Como soy una mujer de baja estatura, al igual que mi compañera de turno, nuestros clientes habituales suelen preocuparse por nosotras. Siempre están atentos a cualquier situación extraña. Entre ellos, había un hombre que trabajaba en el metro, a una hora de distancia. Pasaba todas las mañanas a comprar cigarrillos. Jamás sonreía ni parecía amigable, así que me propuse un reto: encontrar la forma de hacerlo sonreír algún día. Me tomó meses, pero finalmente lo logré. Una mañana, al verlo entrar, ya tenía sus cigarrillos listos y escaneados sobre el mostrador. Al ver que solo tenía que pagar, me sonrió y me preguntó: ¿alguna vez tienes miedo en el turno de noche? Eres pequeña. Este no es un lugar seguro. Le respondí que a veces sí, pero que podíamos cerrar las puertas y escondernos si era necesario. Además, le mencioné que la policía provincial tenía una estación cerca y venían seguido a lavar sus patrullas. Me llevaba bien con ellos. Él asintió en silencio y luego me contó una historia de cuando emigró de Europa del Este con su esposa e hijo, a principios de los 90. En aquel entonces, él trabajaba en el turno de noche de otra gasolinera. Una madrugada, se quedó profundamente dormido. Despertó con el sonido incesante del teléfono y con su jefe sacudiéndolo violentamente, preguntándole si estaba bien. Él, confundido, pidió disculpas por haberse quedado dormido, pensando que ese era el único problema. Pero su jefe le gritó que no importaba el sueño, que mirara afuera. Faltaba todo el inventario de aceite de motor y el exterior era un caos. Los ladrones habían entrado, se llevaron todo y lo dejaron en paz simplemente porque no se despertó. Después, se dirigieron a la siguiente estación del camino para repetir el golpe. En esa segunda gasolinera, el empleado sí estaba despierto e intentó defenderse. Los ladrones lo apuñalaron y lo dejaron desangrarse hasta morir. Cuando terminó el relato, me miró fijamente y concluyó: si alguna vez tienes sueño, cierra la puerta con llave y duerme. Podría salvarte la vida. Ya no trabajo en esa estación, pero pienso en ese hombre todo el tiempo. A veces, incluso me pregunto cómo estarán sus nietos. Trabajé como limpiadora de casas en Minneapolis durante casi todo el 2019. Una de mis clientes era una madre con 2 hijos. Vivían en una casa antigua que mantenían bastante ordenada, pero siempre me invadía una sensación de tristeza y abandono cuando limpiaba allí. Creo que se debía principalmente a que era una casa vieja y crujiente en la que seguramente mucha gente había vivido a lo largo de los años, pero también tenía ese aspecto de haber sido amueblada apresuradamente con objetos de segunda mano que no combinaban entre sí. La madre era muy amable y de voz suave. Tenía una confianza tranquila y parecía un alma gentil. La mayoría de las veces que limpiaba, ella estaba en su habitación atendiendo llamadas de trabajo, pero ocasionalmente me quedaba sola en la casa. Sus hijos tenían sábanas de Pokémon y muchísimos libros esparcidos por su habitación. No interactué mucho con los niños, pero parecían chicos divertidos y normales, con una madre cariñosa y trabajadora. Durante una limpieza, estaba ordenando la sala de estar, donde había un escritorio. El escritorio estaba cubierto de papeles y decidí apilarlos para poder sacudir el polvo de la mesa. Los papeles que estaban encima del montón eran de su abogado, detallando los procedimientos finales del divorcio. No leí mucho más, pero me enteré de que ahora estaba separada de su esposo. Dejé la empresa de limpieza ese otoño y pasé a otros trabajos, dejando finalmente Minneapolis en el otoño de 2020 para mudarme con mis padres a Virginia. Ese diciembre recibí un correo electrónico de una masajista a la que acudía regularmente en Minneapolis, de cuya lista de correos se me había olvidado darme de baja. Decía que se estaba tomando un tiempo libre en el trabajo porque el novio de su hijo había sido asesinado a tiros. Incluyó un enlace a una base de datos de personas que habían sido víctimas de la violencia con armas de fuego en las ciudades gemelas. Mi curiosidad morbosa me venció y empecé a desplazarme y a leer sobre las personas que figuraban en la lista.
A los 20 minutos, tras pasar a la siguiente página, me sobresalté al ver fotos de la mujer cuya casa solía limpiar, así como fotos de sus 2 hijos. Busqué su nombre en Google y me enteré de que, a principios de diciembre de 2019, su exmarido había ido a su casa a recoger a los niños, como de costumbre, pero esta vez llevaba un arma. Los niños salieron corriendo a recibirlo, emocionados por el tiempo que pasarían juntos, y entonces se dieron cuenta de que estaba armado e intentaron huir. Les disparó a ambos niños en el patio delantero, varias veces, a plena luz del día y frente a los vecinos. Luego entró en la casa, le disparó y apuñaló a la madre, antes de dispararse y suicidarse él mismo. Supuestamente dejó una nota, pero no se ha hecho pública. No puedo decir que realmente conociera a esta mujer y a sus hijos, pero es una sensación extraña estar íntimamente familiarizada con el hogar y las pertenencias de una familia, y luego enterarte de que todos habían sido asesinados en ese mismo lugar por alguien tan cercano a ellos. Basta decir que, desde que supe de su asesinato, he pasado mucho tiempo leyendo sobre el aniquilamiento familiar, tratando de entender cómo las personas pueden llegar al punto de sentir que eso es algo correcto y necesario. Le deseo a su familia toda la paz que sea posible sentir tras algo tan incomprensible y violento. Era sábado. Estaba terminando de hacer una tarea de castellano y me puse a ver la televisión. Estaba solo en casa, ya que mi mamá había salido con mis hermanos. Yo me encontraba en el segundo piso, el cual no tenía escaleras fijas, sino una escalera de electricista. Estaba viendo un documental de leopardos en Animal Planet. Me gustaba porque aprendía cosas en el proceso. De repente, escuché que algo subía a las escaleras. Pensé que no podía ser mi mamá, porque ella debía llegar a las 11:00 y apenas eran las 8:32. Con mucho miedo, me asomé, pero no vi nada. Me acosté pensando que debía haber sido un gato y dejé la puerta abierta porque la casa tenía rejas muy fuertes. A las 10:03, mi mamá me envió un mensaje diciendo que llegaría a la 1 de la mañana. Le respondí que la esperaría despierto. A las 11:00, empezó el terror. Fui a la cocina por un pan y de regreso, vi una silueta oscura subiendo las escaleras. Empecé a llorar y me encerré en la habitación. Me armé como un martillo y un cuchillo que encontré cerca. Vi cómo esa cosa intentaba abrir la puerta. Estaba muerto de miedo. Escuchaba cómo rasguñaba la reja y la golpeaba para intentar entrar. La criatura respiraba como si tuviera problemas de tos y gritaba como un perro cuando lo pisan. Intentando defenderme, me armé de valor y le lancé el martillo a la mano. La criatura soltó la puerta de inmediato y soltó un alarido horrible. Era una mezcla entre un perro y almas gritando. Jamás lo olvidaré. Media hora después, escuché cómo subía al techo y finalmente se iba. 1 hora más tarde, llegó mi mamá y me encontró traumatizado, aún sujetando el cuchillo. Le conté todo temblando. Al día siguiente, mi mamá le preguntó a una anciana del barrio qué había pasado. Ella le dijo que eran demonios o almas que me querían llevar para un ritual extraño, e incluso nos mostró dibujos de cosas similares. Mi mamá me prometió que nunca más me dejaría solo. Hoy, cuando pienso en ese día, no puedo dormir. Me quedo pensando si vendrá por mí de nuevo. Tenía 12 años y fue algo demasiado traumatizante. En mi infancia, recuerdo estar viendo la tele en la sala de la casa. Desde que nací me crié en la casa de mis abuelos. Vivía con ellos, mi mamá, mis hermanos, mi padrastro y mi bisabuela, madre de mi abuela. La cosa es que yo tenía como 7 años, y en ese tiempo, mi bisabuela ya era una mujer de edad muy avanzada. Siempre estaba acostada en su cuarto por los cuidados que necesitaba. De repente, cuando me estoy durmiendo, alcanzo a ver que se apaga la tele. Era ella. La apagó y solo dijo: «Ay, mijo, pensé que ya te habías dormido». Volvió a encender el televisor y se dirigió a la cocina. Desde la sala, yo solo la veía de espaldas lavando los trastes, cuando de repente escucho cómo la puerta de la cocina que da al patio se empieza a abrir. En ese tiempo mi familia tenía un perro, una cruza de Rottweiler y Bull Terrier. Era un perro muy grande, y como ya estaba viejito, a veces mi abuelo tenía que detenerlo para que no nos mordiera a mis hermanos y a mí porque, de repente, nos desconocía. Yo me inquieté,
ya que pensaba que el perro le podía hacer algo y yo no sabía qué hacer. Mi abuela siempre llegaba del trabajo a las 3. Mi bisabuela salió al patio y se dirigió a las escaleras que dan al segundo piso. Yo trataba de decirle que se regresara y ella solo decía: «Le voy a ir a hablar a tu abuela, mijo». Yo le decía que mi abuela no estaba ahí, que estaba trabajando y ya casi llegaba, pero ella se negaba y decía: «¿Cómo no va a estar arriba si la acabo de ver subir?». Yo me dije que, a lo mejor, por la ventana alcanzó a ver las patas del perro subir las escaleras y se confundió. Ella comenzó a subir. Apenas pisó el primer escalón cuando escuché que la puerta principal se abrió. Me asomé a pedir ayuda y era mi abuela. Rápidamente le dije que mi bisabuela estaba afuera y mi abuela corrió a regresarla. De milagro el perro no escuchó y no había bajado, porque si no, no me imagino qué hubiera pasado. Cuando mi abuela estaba metiendo a mi bisabuela, noté cómo ella se me quedaba viendo fijamente y sin expresiones. Nadie me cree. Me dicen que, cuando yo tenía esa edad, mi bisabuela ya no podía ni caminar y mucho menos hablar, por lo que dicen que no es verdad. Además, mi abuela no recuerda eso, pero yo lo tengo muy claro. Antes de que mi bisabuela falleciera, recuerdo que estaba viendo la tele, y mi abuela y mi mamá estaban en su habitación. De repente mi mamá me dice: «Ven a despedirte de tu bisabuela, ya va a fallecer, para que te vea por última vez». Entré, inconscientemente, por lo que veía en las películas, tomé su mano y vi claramente cómo ella me estaba viendo fijamente a los ojos, como aquel día. Un día, ya mucho después de su fallecimiento, soñé con ella. En el sueño, el perro estaba ladrando y ladrando desesperado. Yo me acerqué a la puerta y vi cómo el perro ladraba en dirección a la escalera. Salí a tratar de tranquilizarlo, y al voltear mi vista hacia el descanso de la escalera, estaba ahí, parada. Era ella viéndome fijamente. Eso me asustó y desperté. Una vez, cuando fuimos al panteón a limpiar su tumba, no recuerdo si era su cumpleaños o el aniversario de su fallecimiento, no había nadie a lo lejos más que un hombre haciendo un agujero para una nueva tumba. Toda mi familia estaba en silencio rezando frente a la lápida de mi bisabuela, cuando de repente escucho el fuerte grito de una mujer. Era como un llanto con sufrimiento. Miré hacia todos lados, pero no había nadie, ninguna persona a lo lejos, y el hombre seguía cavando como si nada. Me asusté y les pregunté a todos: «¿Qué fue eso? ¿Lo escucharon?». Pero nadie me dijo nada. Se enojaron conmigo porque había interrumpido el momento de silencio. Al terminar los rezos, me dijeron que no se había escuchado nada y que ya me dejara de cosas. Cuando ya nos fuimos al auto para salir del cementerio, vi al hombre que cavaba la tumba viéndonos, viéndome a mí, directo a los ojos. Nadie me cree, pues dicen que ese día no había nadie cerca de nosotros, y mucho menos un hombre cavando. Nadie lo vio. Nadie me cree.